Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta conversación mañanera llena de contenido para que usted sencillamente de ahí agarre lo que le sirva y lo deje un poco ahí, lo deje un poco un rato de reflexión, de consideración, luego deseche lo que no le sirva. Esa es la idea y gracias, porque eso es posible porque usted nos los permite con su sintonía, que además agradecemos mucho, no solo a la gente de Venezuela, sino a todas las personas que nos ven por los diferentes países a través de las cableras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy, bueno, primero que todo, www.carlofraga.com.be, nuestra página web, nuestra cuenta Twitter, por favor, tuiteenos, díganos, ¿les pareció? ¿Qué le gustó? ¿No le gustó? @FragaCarlos, @LaVidaHoyTV y nuestro Instagram, @LaVidaHoyTV. Hoy vamos a conversar además con uno de mis amores, porque ya está decretado que yo la amo profundamente y ustedes también, además que este amor ahora va creciendo, porque yo no soy egoísta ni soy celoso. Entonces va creciendo profundamente por la licenciada María de los Ángeles Rondón, quien va a hablar de lo que te pasa y lo que te pesa, porque hay cosas que pasan que pesan. Bienvenida, mi amor, te quiero. Igualmente. Bien, qué bueno tenerte aquí. Cuéntame esto de lo que te pasa y lo que te pesa. Fíjate, Carlos, la intención de este planteamiento viene porque veo con frecuencia que estamos diciendo que cualquier cosa que nos sucede representa un trauma psicológico que va a tener consecuencias posteriores, sobre todo cuando estamos hablando de los niños en el proceso de crianza, ¿no? Okay. Con mucha frecuencia yo oigo mamás que dicen, es que si yo le digo que no, se puede traumar, es que si la maestra lo regaña mucho, se puede traumar, es que si tú le frenas voy a coartar su creatividad y su espontaneidad, ¿no? Entonces yo digo, vamos a tener que establecer un poco cuáles son las conductas que pueden generar trauma psicológico en los niños y cuál es la diferencia entre una situación que te puede doler temporalmente con algo que va a dejar una huella significativa y que puede determinar cuál es el rumbo que va a tomar tu vida una vez que seas adulto, ¿no? Okay. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que un trauma es un golpe. Claro. Ajá. Un golpe que puede ir a lo físico o un golpe que puede ir a lo psicológico. Cuando estamos hablando de golpes, nosotros tenemos cada ser humano un nivel de tolerancia al dolor diferente. Umbrales. Exacto, umbrales muy diferentes que dependen de muchísimas cosas. Y entre ellas hasta del desarrollo del tacto, que es una cosa con la que tú naces. Claro. Determinadamente. Entonces, fíjate, cuando tú impartes un golpe a una persona, lo que a ti te duele una inyección probablemente no es lo mismo que me duele a mí. Claro. Cómo tú reaccionas frente al dolor no es la misma manera como yo lo hago. Entonces, teniendo claro que hay diferente intensidad, yo no puedo comparar, por ejemplo, cuando yo me golpeo el dedo meñique del pie con una mesita, que es un dolor que parece que no se va a quitar nunca, sí, con el dolor de una metástasis. Por supuesto. Entonces, en lo psicológico, cada experiencia dolorosa tiene un lugar dentro del desarrollo psicológico del niño y posteriormente de lo que va a implicar el adulto. Hay papás que me dicen, María de los Ángeles, es que si yo le digo a mi hijo, en la media hora que lo veo, me contaba una mamá recientemente, yo llego a mi casa a las 7 de la noche y tú me pides a mí que lo acueste a las 8 porque su sistema nervioso central tiene que descansar 10 horas y tú me pides que le diga que no. Le digo, pero es que tienes que decirle que no porque eso no va a generar, no es un dolor psicológico similar a la metástasis. Claro. Nosotros tenemos que poner límites, nosotros tenemos que poner normas y no todas las circunstancias, ni en el colegio, ni en el hogar, van a generar una consecuencia negativa, ni a impactar, ni a afectar la autoestima, ni a coartar la libertad del niño, ni a coartar su creatividad y su independencia. Por el contrario, implantar límites permite que el niño tenga claro cuál es el parámetro en el que se va a mover y su cerebro empieza a entender con claridad a qué distancia está su dedo meñique de la mesita. Claro. Y entonces se traza un camino para moverse desde el punto de vista psicológico sin necesidad de que se exponga a una cicatriz permanente en su vida que lo afecte a la hora de tomar decisiones. Y esto no tendrá que ver con que a los padres muchas veces nos cuesta mucho pagar el precio de ser padres.
Porque pagar ese precio de ser padre, estoy hablando con la parte antipática de ser padre, como la parte antipática de ser jefe, como la parte antipática de ser dueño, como la parte antipática de ser líder, que tiene una parte antipática, que es lo que tú estás hablando. Pues. Exactamente. Fíjate que la personalidad de un ser humano se desarrolla en los primeros 7 años de vida. En esos 7 años nosotros estamos queriendo consentir, mimar, premiar, dormir con los niños, comernos los besos, y se nos está escapando de las manos un elemento fundamental que tiene que ver con el freno psicológico. Claro. ¿Okay? Que lo podemos comparar con ese freno físico que el niño va desarrollando a medida que va alcanzando unas habilidades motoras que no son iguales al año como a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5. Entonces, en esos primeros años de vida son pocas las cosas que generan un trauma psicológico profundo. Y yo creo que nosotros los padres de esta generación, quizás en un ejercicio a lo mejor de perdón hacia nuestros propios padres, que cuando nosotros analizamos la vida no fue tan terrible, o sea, yo de hecho los tengo como pacientes, gente que ha sufrido con algunas cosas muy dolorosas, y la gente que más sufre es la que menos se queja, Carlos. Claro. A veces parece que los golpes de meñique se viven como si fueran metástasis. Entonces, son tan pocas las cosas que causan un trauma definitivo en el niño y tienen que ver con la violencia física, sexual, con la violencia física del tipo del maltrato físico, de ese que corta, que rompe, y con el abandono físico o afectivo de los padres. Eso marca la diferencia en las decisiones que un niño vaya a tomar en el futuro. Pero cuando tú le pones límite a su hora de dormir, a sus estilos de juegos, al acceso a la tecnología, a las cosas que él puede tener materialmente hablando y a los límites que puede poner en la relación con los padres y con los otros, eso no genera ninguna consecuencia negativa a lo largo. Al contrario, facilita inmensamente la relación del niño con un entorno social que debería estar normado también y que tiene una cantidad de límites que son implícitos, que son psicológicos, que son sociales. Muy bien, María de los Ángeles Rondón con nosotros, licenciada en psicología y además @psicolocutora. Ese es su Twitter, su cuenta Twitter, para que usted se comunique con ella. Yo quisiera hablar al regreso, para seguir en este tema, de los padres, de los hijos que a cierta edad retan a sus padres a pelear. Esos adolescentes que de alguna manera en un conflicto de pelea retan a sus padres a pelear a nivel de golpe. ¿Qué sucede allí? Porque tengo un amigo que le está pasando y la está pasando muy mal. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Venpasan. Venpasan es un coadyuvante para los procesos inflamatorios. Cualquier proceso inflamatorio tiene una respuesta rápida, efectiva y 100% natural, porque no utilizamos agroquímico en Arco Iris. Además, es un compendio de plantas realmente extraordinarias en cuanto a la inflamación, como uña de gato, palo de arco, etc. Así que Venpasan de Arco Iris, 100% natural. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos del Brasero Steakhouse. Y no me canso de recomendarles en el Brasero Steakhouse ese rack, que ya lo van a ver ahí, el rack de costillitas de cochino, que vienen además con salsa barbecue totalmente tostaditas. Entonces son crujientes y luego se te deshacen. Ahí está. Deshacen en la boca y tú los ojos para atrás. Se no te olvida nunca más. Final Avenida Rómulo Gallegos, El Marqués, mi sitio, tu sitio, Brasero Steakhouse. Bien, amigos, y continuamos. Estamos conversando con la licenciada María de los Ángeles Rondón, con quien estamos conversando acerca de lo que te pesa y lo que te pasa. Y de pronto, mientras ella la escuchaba hablar de los límites y de las cosas, y esas cosas que nos asustan marcar, es el precio que tenemos que pagar, también me acordaba de un amigo, se me acaba de venir, que en la semana me estuvo comentando que su hijo de 16 años, grande, el muchacho es grande, yo lo conozco, en una pelea, en una discusión muy álgida, el muchacho se le fue encima para pegarle. Y entonces mi amigo me dice, no supe qué hacer. De verdad, en el momento me provocó darle, pero
pero no me atreví. Fue una cosa muy difícil. ¿Qué se debe hacer en un caso como ese, que es un caso extremo? Amén, que no le suceda a nadie y que se guarden esos espacios de respeto. Pero ¿qué puede hacer mi amigo Mantener la calma. Okay. Yo no puedo como papá irme de bruces a engancharme en la rabia del muchacho, porque entonces la consecuencia de eso va a ser desastrosa. Claro, porque ya va a ser de fuerza, ¿no? Claro, va a ser una cuestión de fuerza y va a ganar alguno de los dos, y eso va a generar una ruptura importante dentro de la dinámica de la relación. Yo siempre lo digo, la rabia es una emoción con la que nosotros nacemos, que es válida, que es permitida y que además tiene una función de defender la psique de la persona de lo que considera peligroso. ¿Okay? Cuando uno casa la rabia con pensamientos, entonces se generan una cantidad de patologías. Cuando una persona está molesta, Carlos, no quiere que le hablen, quieren que lo dejen tranquilo. Entonces, el niño, desde que se tira al piso la primera vez para hacer un berrinche, porque esa es su reacción natural frente al no del padre o del adulto, quiere tirarse al piso a llorar, y hay que permitírselo, porque esa es una sana canalización de la rabia, y poco a poco se le va enseñando que socialmente, cuando esté molesto, tú no puedes gritar, no puedes pegar, y lo va a ir aprendiendo a medida que va avanzando y va madurando desde el punto de vista cognitivo. Cuando ya estamos frente a un adolescente, definitivamente es preferible asumir conductas como esta. Siéntate, cálmate, respira tú como papá, para que el muchacho vaya modelando también tu conducta y comience a disminuir. Y pospon definitivamente la discusión. No significa que yo voy a dejar este asunto sin resolver y que el muchacho va a ganar la discusión. Porque si llegaron a discutir, yo supongo que el papá tenía mucha razón para reclamar lo que fuera que estaba reclamando. Pero no es el momento. Cuando a dos personas, a dos adultos o a dos niños, cosas que pasan en el colegio también, que es el otro trauma que yo veo que cada rato estamos haciendo énfasis en el acoso escolar o en el bullying. No todas las peleas entre dos niños son bullying. Correcto. El bullying tiene unas características muy especiales que implica una planificación, que implica que las cosas ocurran a espaldas de la autoridad. Y además una cosa que se prolonga en el tiempo. Claro. Pero que tú y yo discutamos por un pupitre, por una silla, eso no es bullying, eso es una discusión. ¿Cómo se resuelve eso? Hay que enfriarlos. Y la maestra, el adulto, el papá, la abuelita, la señora que lo cuida, tiene que formar parte de ese enfriamiento, sobre todo cuando ya es un muchacho que puede entender razones contigo y tú puedes llevarlo a reflexionar. Ahora, si a lo largo de la crianza del niño, de este muchacho en particular, no está guardado un chip que dice que papá es la autoridad, entonces el problema, lo más probable es que requiera la intervención de un especialista, porque no va a ser tan sencillo como cada uno para su esquina y después nos sentemos a hablar. Algo pasa dentro de esa dinámica que este muchacho siente que puede planteársele a su papá con unos golpes. O sea, esas son cosas que van dejando ver cómo quizás un proceso de negociación a lo largo del desarrollo del muchacho lo fue poniendo a la altura de la autoridad y se perdió una palabra que tú usas mucho, que es la jerarquía. Entonces, cuando eso sucede, no va a ser tan sencillo como que cada uno va a ir a su esquina. Pero el adulto tiene que asumir el control de la situación, manteniendo la calma e incluso tomar distancia física y, si es posible, sentarse. Porque nada apacigua más una rabia que cuando tú te puedes sentar o cuando te puedes acostar. Si te mantienes de pie, lo más probable es que se active el circuito de la rabia, que son los brazos y esta parte de la cara, que implica una defensa a mordiscos y a puños, y entonces le va dando cuerda hasta llegar a una situación insostenible, donde además agrega la testosterona de los varones, que va a ser casi imposible que esa pelea se detenga. Y agrégale también la locura hormonal de la adolescencia. La locura hormonal del adolescente, que se siente inmortal, que se siente infalible, que se siente que él sabe del mundo más que cualquiera, una cantidad de elementos, que por eso te digo, hay que entrarle a profundidad al tema de cómo se ha manejado la jerarquía, que este muchacho piensa que puede confrontar a su papá de esa manera. Qué bueno, qué interesante. A propósito de todo lo que me has venido planteando en la pataleta, la pataleta que hablaste antes de que yo te planteara esto, la pataleta del muchacho. Hay un colectivo muy duro. Es decir, la madre, por ejemplo, yo me acuerdo de Bernardo Puebla, en paz descanse, que era un psicólogo amigo mío de mi infancia, que yo lo traía a Venezuela para hablar precisamente de lo familiar y de relaciones padres e hijos, y él decía, ante una pataleta, déjalo. 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 Ahora,
Otras madres respondían, pero ¿cómo lo voy a dejar en un centro comercial X, un gran centro comercial? Y de repente él entra en una pataleta, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Cómo lo dejas ahí? Y empieza todo el mundo a mirarte mal. Sí, yo y entonces, ¿dónde está la madre? Y esa madre no va a hacer nada. ¿Sabes? ¿Cómo se maneja eso? Yo siempre digo que te miran dos clases de personas. Okay. El que no tiene hijos y dice, esa madre es desnaturalizada, y el que dice, gracias a Dios ya yo salí de eso y el mío ya no se tira en el piso. Okay. Porque todos los que tienen hijos pasan necesariamente. Mira, eso es una necesidad evolutiva del ser humano, es ver dónde termino yo desde los 2 años y dónde puedo yo empezar a manipularte. Si tú no puedes mantener la situación, agarra al muchacho, cárgalo y sácalo de la situación, pero en silencio. Claro. Porque a los papás nos encanta, pero muchacho, que no está bien, cálmate, que la gente está bien, te lo voy a comprar. No, permite que el niño manifieste su rabia y déjalo tranquilo que se calme. Si no puede ser en la situación, porque es que el niño un día entiende que cuando hay público claro, es más fácil que él obtenga lo que quiere, entonces es más intenso, lo hace frente a la suegra, tirado en el centro comercial, entonces tú tienes que mantener la calma y controlar la situación con una total indiferencia de la conducta, claro, no del niño. Claro. Tú al niño no lo vas a dejar solo. María de Los Ángeles Rondón, @psicolocutora, está con nosotros hablando de lo que pasa y lo que pesa, o lo que pesa y lo que pasa. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con ella. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Benpasan. Benpasan es un coadyuvante para todos los procesos inflamatorios del cuerpo. Si su problema es una inflamación en cualquier área del cuerpo, Benpasan, porque es un compendio de plantas medicinales realmente efectivas, 100% naturales, como palo de arco, como uña de gato, y una cantidad que usted lo puede ver aquí en la etiqueta de Benpasan, y te va a ayudar a eso porque es 100% natural. Arco Iris Benpasan, 100% natural, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos del Brasero Steakhouse, para que tú disfrutes. A mí, por ejemplo, hay días que me provoca en el Brasero, que estamos abiertos de martes a domingo para atenderte, me deje la secretaria, ir a comer primeros platos. Entonces me como un ceviche el primero, luego pido el pulpito fraga, impelable el pulpo fraga, los ojos para atrás y el grito de alegría. Eso no se puede pelar. Y después entonces de repente me como los tequeños de yuca, rellenos de queso con papelón abajo, y usted va a ser tan feliz, pero tan feliz, final Avenida Rómulo Gallegos, El Marqués. Mi sitio, tu sitio, Brasero Steakhouse. Bien. Ay, se me hizo la boca agua, qué rico. María de Los Ángeles Rondón con nosotros, licenciada en psicología. Estamos hablando de lo que pesa y lo que pasa. Uno de los dramas que está viviendo ahorita la parte escolar es el drama de de que llega un momento que las juntas de padres y representantes terminan siendo de muy poco alcance, porque quienes están ocupando verdaderamente de los hijos en ciertas clases sociales son los escoltas y las muchachas de servicio. Sí. Son las que saben los récipes de las medicinas, son las que saben lo que el muchacho hace y deja de hacer, son los que saben a dónde va, a dónde viene, con quién habla. Y terminan siendo los que de verdad tienen el vínculo. Sí. Los otros tienen el título, sí, pero los que tienen el vínculo son los escoltas y las muchachas. Las nanas, las tutoras, sí. Ahora se le llama tutora, más elegante. Bueno, está bien. ¿Y qué hacemos con eso? Porque en verdad, ¿qué necesita el niño si no necesita la energía de sus padres, ¿no? Necesita pertenecer, correcto, necesita sentirse seguro y necesita una cosa a lo largo de la primera infancia, que es saberse incondicionalmente amado, ¿ok? Entonces, es sano que él desarrolle ese vínculo con cualquier cuidador importante. O sea, es preferible tener un tutor, una niñera, que no tener a nadie que vele por ti, ¿no? Y de hecho, por eso sobreviven los niños que están en orfanatos, sí, y que tienen padrinos de crianza y tal. Ahora, cuando estos padres de títulos vienen a reclamar
sus derechos, su autoridad, digamos, su orgullo por los logros del muchacho, empiezan a haber fricciones porque el muchacho no reconoce a estos padres nominales, sino que tiene un vínculo más fuerte, a veces hasta con un profesor guía, o sea, con una persona que de repente se ha sentado, que le ha llamado la atención, le ha dicho, ese no es el camino, siéntate aquí que yo te voy a explicar cómo es que son las cosas en esta vida. Entonces, ese tipo de abandono, eso es un trauma. Claro. En tratar de entender en tu vida futura qué fue lo que hiciste tú mal para que quienes por naturaleza deberían estar todo el tiempo no estén, qué fue lo que hice mal, cuál es mi error que tengo. Hay algo malo en mí, hay algo malo en mí que los mis padres no me dan la importancia que yo requiero. Y lo vienen a entender cuando son adultos y pueden reconocer que sus padres los abandonaron a pesar de ellos, que no tenían nada que ver. Y muchas veces, Carlos, y con preocupación, vemos papás que están presentes, pero que son como unos satélites y que se sienten, tú los oyes decir, es que yo soy una mamá, es que yo soy un papá presente solo porque conviven en la misma casa. Los papás tenemos que estar atentos a nuestros hijos, que no es lo mismo que estar montados encima de ellos. Correcto. Por ejemplo, es increíble cómo en un 70% de los representantes en un colegio de todos los grados no van a buscar el boletín trimestralmente. Entonces digo yo, cuánta indiferencia frente al ir a conocer cómo es la situación de tu hijo para que tú puedas saber cómo va el comportamiento, cómo van las relaciones sociales de tu hijo con sus iguales, cómo, si está cojeando en alguna materia, si necesita más refuerzo, si hay que llamarle la atención por algo, si hay que felicitarlo, porque no me puedo desgastar tampoco en premios para que el niño cumpla lo que son sus obligaciones y sus deberes. Correcto. Entonces, no puede ser que el nivel de indiferencia frente a lo que son las obligaciones, más allá de la foto, para el portarretrato donde estamos todos bellos, porque esa es la parte ruda de ser papás. Claro. Cuando nos involucramos, cuando nos comprometemos, cuando a veces decirle que no a nuestros hijos nos genera dolor a nosotros. Y yo a veces digo, primero tiene que dolerme a mí para que yo sepa que eso va a tener un efecto sobre mi hijo. Claro. Donde esa angustia porque no le pase algo, a veces nos lleva a un cuadro extralimitado de sobreprotección que no le permite al niño acumular experiencias de vida y aprender a discernir desde el sentido común que vamos formando los padres, a discernir el bien del mal, y se vuelven presas fáciles en la adolescencia de cualquier persona que quiera abusar física o psicológicamente del niño. Entregar a un niño pequeño un artefacto electrónico con un acceso ilimitado a la información que se encuentra en las redes, eso es un estilo de maltrato, Carlos. Claro que sí, pero de ese no hablamos. Eso genera, cuando un niño accede a una información violenta o sexual a una temprana edad, eso genera una huella que puede parecerse una cicatriz una vez que crece, pero de ese maltrato, de omisión de supervisión, de omisión de leyes, de límites, de normas, de ese no hablamos. Nos hemos ido quedando solo en la superficie de un trauma aparente que tiene que ver con el regaño, o como lo quieras llamar, con el regaño, con el llamado a atención, con el freno, con la imposición de sanciones, Carlos, que eso no es maltrato. Ahora, si tú vas a reventar a golpes a tu hijo, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero frenar, pecar de omisión es igual de malo que cuando pecamos en poner límites y freno. Yo tengo por ahí un programa, María de los Ángeles, que se llama Lo mejor se llevó a lo necesario, porque volvemos. Entonces yo te regalo esta tablet que es lo mejor que hay ahorita en el mercado, pero no me doy cuenta que lo que necesita ese ser a lo mejor es que yo llegue todos los días del trabajo, lo pueda abrazar y decirle, cuéntame, ¿cómo te fue? Totalmente. Eso puede ser la cosa más necesaria del mundo. Y sin embargo, lo necesario lo sustituimos por lo mejor. Te traes lo mejor, estás en el mejor colegio, tienes las mejores cosas. Wow, es muy duro, ¿no? Sí. Y a veces, Carlos, mira, lo que se necesita es una mirada cómplice, una picada de ojo, un pellizco en el cachete, un beso, un mimo. Y esas son cosas que duran 3 o 4 minutos porque el muchacho después ya no quiere más nada contigo. Claro. Entonces, ese pequeño intercambio efectivo, fíjate tú cómo pasa al revés. Una cosa tan pequeña puede ser tan nutritiva, puede ser tan definitiva, puede hacer que el niño sienta que es importante para sus padres, que es importante para su madre, y que los padres se conviertan en ese lugar de apoyo que yo voy a poder usar para el resto de mi vida. Qué bueno, María de los Ángeles Rondón con nosotros, @psicolocutora, y la vamos a traer prontico porque hay muchísimas preguntas que se han quedado represadas en las redes, que de padres que quieren que ella les conteste una serie de interrogantes, así que la vamos a tener prontísimo aquí con nosotros. Así que gracias, mi amor, por
por estar con Carlos. nosotros. A ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. www.carlosfraga.com.be, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y Instagram @lavidaeshoytv. Chao.